Clase 20 de cálculo. Vamos a ver. Criterio de la segunda derivada, relacionado con la concavidad y por ahí también los puntos de inflexión. Entonces, para ir con nuestro criterio de la segunda derivada necesitamos definir un par de cositas. Entonces, si tenemos una función en un intervalo, vamos a decir que nuestra función es convexa. Si cualquier recta secante entre dos puntos de su gráfica está siempre por encima de la gráfica. Fíjense acá. Convexa, la que es azul. Se toman dos puntos cualquiera de la gráfica, no importa dónde esté, y siempre la recta que une estos dos puntos va a estar arriba de nuestro gráfico. Ahí se dice que es convexa. Y justo al revés, nuestra gráfica o nuestra función va a ser cóncava, ahí, como la roja, si cualquier recta secante entre dos puntos de la gráfica está siempre por debajo. O sea, no estamos hablando de la recta tangente, estamos hablando de rectas secantes. Usted toma dos puntos cualesquiera de su gráfico y los une, y esa recta que usted hizo ahí está abajo del gráfico, o en el caso de la función convexa, arriba del gráfico. ¿Ya? Esa es la primera definición para saber cuándo una función es convexa o cóncava. En general nosotros decimos cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, pero estas son las definiciones. ¿Por qué vemos eso de la concavidad? Bueno, porque si tenemos una función dos veces derivable o diferenciable, y su segunda derivada es negativa, entonces nuestra función va a ser cóncava hacia abajo. Perdón, cóncava hacia abajo, está bien. En el caso de que nuestra segunda derivada sea negativa, lo podemos, si quieren, lo podemos asociar con que es una carita triste, que es cóncavo hacia abajo. Si la segunda derivada es positiva, entonces es convexa o cóncava hacia arriba o feliz. ¿Sí? Es solo una mnemotecnia para que nos vayamos como acordando. ¿Y qué pasa si la derivada es 0? La segunda derivada es 0, entonces nuestra función se comportaba como una recta en ese intervalo. Entonces, ¿por qué como una recta en ese intervalo? Porque si en todo el intervalo nuestra segunda derivada es 0, significa que cuando yo derivo esto, una vez, nos da solamente la A, es un numerito. Si yo vuelvo a derivar, por segunda vez, la deriva de una constante es 0. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos esas dos características. Entonces, recordemos, segunda derivada negativa, cóncava hacia abajo o cóncava hacia acá, segunda derivada positiva, convexa o cóncava hacia arriba. Segunda derivada igual a 0, bueno, en un punto no sabemos todavía, pero en un intervalo completo era una recta porque no teníamos otra opción. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá, chicos? Creo que no. ¿No? Vemos acá. Veamos el ejemplo 1. La función 1 es un polinomio de grado 3. Los polinomios se pueden derivar muchas veces, son continuos, no tienen problemas. No hay raíces, no estamos dividiendo por 0, nada de eso. Los polinomios funcionan súper bien. Así que podemos derivar. ¿Cuál es la derivada de nuestra función el ejemplo 1? Derivada de la función. Menos ¿Cuánto? 3. 3x cuadrado. X cuadrado menos 3. Súper bien. Acá, si queremos volver a derivar, porque estamos analizando las concavidades, o sea, la segunda derivada, derivemos de nuevo. ¿Cuál es la segunda derivada? 6x. 6x. Y listo. ¿Sí? Yo acá en esta digo, 6x es un punto que llamaríamos crítico, que es cuando la segunda derivada se hace 0, es... ¿Cuál sería mi punto crítico acá? Cuando ¿En la cero? segunda derivada se hace 0, súper, en 0. En cero. Nuestra segunda derivada, que es 6x, antes del 0, ¿es positiva o es negativa?
Negativa. Negativa. ¿Y después del 0? Positiva. Positiva. Así que, segunda derivada negativa, ¿cómo era? ¿Cóncava hacia arriba, hacia abajo? ¿O cóncava o convexa? Sí, Cóncava. según es cóncava. Es ¿Y como... era positiva? Convexa. Convexa. O cóncava hacia arriba. Súper bien. Entonces, aquí nosotros podríamos analizar esta función, cuándo tiene máximo, cuándo tiene mínimo, cuándo crece, cuándo decrece. Podríamos hacer todo ese análisis y ahora, además, agregar las concavidades, que nosotros sabemos que antes del 0 es cóncava y después del 0 es convexa. ¿Sí? Ahí está la idea de que nosotros, junto con lo que ya hemos estudiado, podemos hacer un análisis de función, incluso graficarla un poquitito más como exacta. Vamos con nuestra segunda función. Esta función se puede derivar siempre. Si no sabemos, derivemos. ¿Cuál es la derivada de esta segunda función? A ver, ¿Cuánto? sería 0 menos Sería 3, digo Mm. 2 tercios. Menos 2/3. Por x elevado a menos un tercio. Sí, eso. Menos 1/3. Súper. pero queda positivo. ¿Qué queda positivo? ¿No queda positivo? ¿Qué cosa? La derivada. No por el menos, Susi. Por eso, porque Bajo el se exponente, baja que es el 2/3. exponente, pero luego se multiplica por la derivada del de adentro. Y ese es menos 1, ¿no? No, porque esto debería ser así. Y la derivada de lo de adentro es solamente 1. Ah, ¿Sí? claro. Sí, estoy despertando, lo siento. Y no importa. Aquí, ¿cuándo la derivada no existe? ¿Cuándo la derivada no existe? Para tenerlo presente. Cuando se hace cero, Sí, en el 0 no podemos evaluar el 0, se indetermina. Así que esta no es tan diferenciable, o no en todo punto. Hay que tener un poquitito de cuidado, uno no puede llegar y evaluar en 0. 0 sería un punto crítico, como un punto donde la derivada no existe. ¿Ya? Pero como queremos concavidades, vamos con la segunda derivada. ¿Cómo sería la segunda derivada? Y acá les recomiendo pensar en eso. Sería 2/6 2/9. novenos. Para X. x elevado a menos 4 tercios. Súper. Así que lo podemos pensar como 2/9 x elevado a la raíz. Uy, raíz cúbica, pero elevado a 4. ¿Ya? Esto sabemos que no se puede evaluar en 0. 0 sería un punto crítico. ¿Ya? Pero de todos modos podemos analizar el resto de los puntos donde no vale 0. ¿Ok? Donde no vale 0 pueden ser en los positivos o en los negativos. ¿Qué signo tiene esa derivada? Positivo. ¿Es siempre positivo? ¿Lo logran ver? Chicos. ¿No? Simple vista no. No entiendo por qué. Ah, ya. ¿Qué pasa si usted evalúa cualquier numerito, esta raíz cúbica, pero ya vi. elevado a 4? Ah, sí.
y el 2/9. Es siempre positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra función es siempre cóncava hacia arriba o convexa. Entonces uno dice, esta función es siempre convexa. Pero qué raro, porque ¿será que es siempre así? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que nuestra función es como una parábola, eso que está ahí? mm, Estamos durmiendo todavía. sinceramente creo que podría ser, pero no me acuerdo muy bien cómo era la... ¿La? No, espere, ese sería solo de x elevado a 3. Aquí hay más variables, así que creo que Vémonos. sí. ¿Qué pasaba cuando la derivada en un punto no existía? ¿Qué pasaba con el gráfico? Ah, se separaba. No. No, no. ¿Alguien se acuerda cuando la derivada en un punto no existe? ¿Qué pasa con el gráfico? Tenía como una punta. Tiene Tenía una punta. Ujú. De hecho, el gráfico de la función 2 es más o menos así. Ya bueno, debería ser simétrico. Entonces, acá tenemos esta punta que es donde la derivada no existe y efectivamente siempre convexa o cóncava hacia arriba. Después del 0, que el 0 no lo podemos evaluar, pero después del 0 sí, tiene una guatita hacia arriba. Y antes del 0 también, pero justo en el 0 tiene una punta. Por eso nos da que esta función es siempre convexa, aunque en 0 tiene una punta. ¿Ya? ¿Se entiende cómo el análisis que estamos haciendo de las funciones, chicos? Sí. Súper. Ya, ahí está Profe, como, dígame. ahí cómo calculó la segunda derivada, todavía no caché cómo lo hizo. Acá uno dice, ese es un número, lo dejo igualito, este es como el único que tiene x. ¿Qué hacemos? Bajamos el exponente, me queda menos 2/3 por menos 1/3, bueno, menos, y le resto un grado, le resto 1, me queda menos 1/3 menos 1, y ahí me queda el menos 4/3. A ver, el 2/3 da lo mismo, un número nomás. Número, sí, el número cuando está multiplicando una función lo puede dejar intacto y usted deriva solo la función. Vale, gracias. Ujú. Ya, ¿dudas antes de avanzar, chicos? Ah, por mi parte, no. No. Vamos entonces. Punto de inflexión. Como definición, un punto P sobre una curva se llama punto de inflexión si nuestra función primero es continua y la curva cambia de ser cóncava a convexa o al revés, convexa a cóncava en este punto. Acá hay un ejemplo y fíjense bien que tenemos que acá es como cóncavo, si nosotros elimináramos o tapáramos como todo este lado, uno pensaría que es cóncava. Uno une dos puntos y la recta que une siempre está abajo de nuestra curva. ¿Ya? Y al lado derecho es convexa. Uno une dos puntos y la recta está sobre la curva. Este cambio de ser cóncava a convexa, ese punto justo donde está el cambio, es lo que llamamos punto de inflexión. ¿Ya? Entonces, como proposición nos dicen acá, si nuestra función es 2 veces diferenciable, la podemos derivar 2 veces sin ningún problema, y en este punto, ese punto C que pertenece al intervalo como dominio de la función, estamos bien definidos, y es un punto de inflexión, entonces f segunda derivada en ese C va a valer 0. Así nosotros identificamos nuestros puntos de inflexión. Segunda derivada igual a 0. Ahora, eso no me asegura que sea punto de inflexión, es una forma de identificarlos. Por ejemplo, acá arriba, ¿dónde habría un punto de inflexión? Ah, ¿Cero? en la primera, en 0. En la primera en 0, sí, efectivamente, este sería un punto de inflexión. ¿Por qué es un punto de inflexión? Porque mi función es continua, la pude derivar 2 veces sin ningún problema, y antes del 0 era cóncava y después del 0 era convexa.
pasar de cóncavo a convexo o cambiar la concavidad, me dice al tiro que eso es un punto de inflexión. ¿El 0 acá abajo es un punto de inflexión? No, porque siempre convexa. Exacto. Convexa, convexa, no cambia de concavidad. Así que no era un punto de inflexión, era un punto singular. Un punto... Ay, ¿cómo le llamábamos? Un punto crítico. Ahí está. ¿Ya? Esa es la idea de nuestro punto de inflexión, que a veces nos da que la primera derivada es 0 y uno dice, ah, podría ser un máximo o un mínimo. Pero no, al final era un punto de inflexión. ¿Ya? El que nuestra segunda derivada en ese punto sea 0 no garantiza que este sea un punto de inflexión. ¿Sí? Nos puede pasar. Por ejemplo, acá tienen el gráfico de x a la cuarta. La primera derivada de x a la cuarta es 4x cubo. Y la segunda derivada de x a la cuarta es 2x cuadrado. ¿Sí? En 0 vale 0. Sí, la segunda derivada en 0 vale 0. Sin embargo, este no es un punto de inflexión. Nuestra función es siempre cóncava, hacia arriba o convexa. Este en realidad es un punto mínimo. La primera derivada también nos dio 0, era un mínimo local. ¿Sí? Y también era un mínimo absoluto. Así que la segunda derivada del 0 sea 0, no me indica el tiro que sea un punto de inflexión. Tiene que haber este cambio de concavidad. ¿Ya? Y este siempre convexa. ¿De qué nos sirve esto de la segunda derivada y ver la concavidad o no sé qué? Aquí uno dice, tenemos el criterio de la segunda derivada para la clasificación de máximos y mínimos. ¿Ya? Primero, bueno, tenemos nuestra función dos veces derivable, ok. Nosotros calculábamos los posibles máximos o mínimos con la primera derivada igual a 0. Entonces, si nuestra primera derivada es igual a 0 y la segunda derivada es positiva, entonces uno dice, primera derivada igual a 0 puede ser un máximo o un mínimo. Si la segunda derivada es positiva, entonces nuestra función es convexa o feliz, así que tiene un mínimo. Eso es lo que pasa. Si uno dice, bueno, tengo un punto crítico, mi primera derivada era igual a 0, pero ahora la segunda derivada es negativa, o sea, es cóncava hacia abajo. Así que necesariamente en ese que yo ya sabía que era un posible máximo mínimo, si mi función era cóncava, entonces necesariamente tiene que ser un máximo. Y si nuestra segunda derivada vale 0, o sea, la primera derivada puede ser 0, la segunda derivada vale 0, y la tercera derivada no vale 0, es un punto de inflexión. ¿Ya? Así vamos a ir nosotros caracterizando esto. ¿De dónde sale esto del criterio de la segunda derivada? Bueno, del mismo criterio de la primera derivada. No sé si se acuerdan, el criterio de la primera derivada me decía si mi función era decreciente y luego era creciente, necesariamente tenía un mínimo. Si mi primera derivada me daba que la función era creciente y después decreciente, era un máximo. ¿Ya? Esa misma idea se aplica acá con la segunda derivada, solo que el criterio de la primera derivada es un poco más fuerte, como que es un poco más útil porque me pide que mi función sea derivable una vez. El del criterio de la segunda derivada nos pide que la función sea derivable dos veces para nosotros poder analizarla. ¿Ya? La demostración de este teorema viene dada directamente con la definición de la segunda derivada, porque uno dice, nuestra segunda derivada en este punto en específico C es el límite cuando x tiende a C de f de x menos f de C dividido en x menos C. F prima, porque estamos con la segunda derivada, es la derivada de la primera derivada. La primera derivada era 0, así que se nos va a hacer 0 y solamente nos queda esto. Límite cuando x tiende a C, f' de x por x menos C. ¿Ya? Acá uno dice, bueno, vamos fijándonos bien. Si
voy a ver solamente el primer caso porque es como para que veamos de dónde viene este criterio de la segunda derivada, que no es tan obvio como el criterio de la primera derivada. El criterio de la segunda derivada acá me decía, si nuestra segunda derivada es siempre positiva, o sea, esto que está acá va a ser siempre positivo, este cociente. Y aquí uno dice, bueno, veamos bien. ¿Qué pasa si yo evalúo los x que están a la derecha del c? ¿Qué pasa con x menos c? ¿Es positivo o es negativo? Positivo. Es positivo, perfecto. Entonces, si el denominador es positivo para que la fracción completa sea positiva, ¿qué tiene que pasar con la derivada? Recuerden, abajo es Positivo. también tiene que ser positivo. Entonces, acá uno dice f' de x es positivo. ¿Ya? Ahí uno dice, bueno, me da este lado de acá. Pensemos en el otro lado, porque cuando nos acercamos a c nos podemos acercar por derecha y por izquierda. Si estamos con los x menores que c, ¿qué pasa con x menos c? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Y como este es negativo, para que la fracción completa sea positiva, f' tiene que ser negativo. ¿Sí? De ahí viene esta idea. Entonces uno dice, el criterio de la segunda derivada es como una aplicación del criterio de la primera derivada, porque antes del punto la derivada es negativa, es decreciente. Después del punto crítico, nuestra derivada es positiva, la función es creciente. Así que necesariamente era un mínimo. ¿Sí? Solo que acá, en vez de analizar el crecimiento y decrecimiento de la función, lo hacen directamente con la segunda derivada. ¿Ya? Esa es la idea de dónde viene este teorema. ¿Queda clara la aplicación, chicos, de la segunda derivada? Sí. Sí, profe. Ok. Veamos si la aplicamos, que esa sería la idea. Considere esta función. Hay en caso de existir los puntos de inflexión, clasifique los extremos locales usando el criterio de la segunda derivada. Nosotros solo para practicar vamos a utilizar los dos criterios. ¿Ya? Ahí vamos a ir analizando y ahí ustedes después ven cuál les gusta más. Por cierto, profesora, me acabo de dar cuenta de que arriba, justo ahí en la 3, aparece la tercera derivada y no la segunda. Ajá, ¿sí? Era la tercera. Sí, es la tercera. Es para ver cuando un punto, así uno se asegura que es un punto de inflexión y no es un mínimo. Ya. Solo Perdón. eso. Ajá, Ok. ya. Sí o sí, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Derivar. Derivar, de todos modos. Así que, ¿cuánto vale nuestra primera derivada? (6x² menos 6x menos 12). Menos 6x menos 12. Súper bien. Yo voy a factorizar esto un poquitito para que veamos si podemos encontrar como los puntos críticos. Este de nuevo es un polinomio, no nos va a dar puntos críticos como del estilo de que la derivada no existe, como cuando teníamos la raíz arriba. Pero sí nos van a dar puntos críticos. Esto se puede factorizar. Ah, Sí. so- creo que solo solo en X. Digo, solo. X, Menos 2x más 1. sí. Sí, súper bien. Entonces acá tenemos nuestros posibles puntos críticos. ¿Cuáles son nuestros puntos críticos? 2 y menos 1. 2 y menos 1. Esos son los que nosotros después vamos a analizar a ver si son máximos o mínimos. ¿Ya? Segunda derivada. Porque también tenemos que buscar los puntos de inflexión. Segunda derivada igual a 0, así que vamos a derivar. Segunda vez. Les recomiendo derivar esa.
no las que están factorizadas. ¿Cuánto nos da? Sería 12x menos 6. Sí, 12x menos 0. Ese no va, ¿cierto? Sí, menos 0. Ujú. Ya. ¿Qué hacemos con nuestra segunda derivada? Bueno, vamos a analizar. Veamos cuándo la derivada se hace 0. Yo puedo factorizar acá por 6 y nos queda 12x menos 1. ¿Cuál es un posible punto de inflexión? ¿Un medio? Un medio. Estos son posibles, bueno, son puntos críticos, no son posibles máximos. Ya, ahí tenemos todo. Ahí tenemos nuestro posible punto de inflexión y nuestros puntos críticos que son posibles máximos o mínimos. ¿Ya? Vamos a hacer como el análisis con una tablita. ¿Qué voy a anotar yo? A ver, clasifiquemos primero el punto de inflexión. Para clasificar nuestro punto de inflexión, que es el primer punto que nos dan acá, vamos a analizar la concavidad. ¿Qué hago? La tablita, la usual. Digo, un medio menos infinito más infinito. Nuestra segunda derivada, que es 6 por 2x menos 1. Y acá nosotros decimos, antes del un medio, el 2x menos 1, ¿es positivo o es negativo? Negativo. Negativo. ¿Y después del un medio? Positivo. Positivo. Entonces, ¿qué podemos decir de nuestra función original? Si la segunda derivada era negativa, ¿cómo es nuestra función original? En este intervalo, ¿qué nos decía la segunda derivada? ¿Qué es cóncava hacia abajo? Cóncava hacia abajo, sí, o cóncava. Ujú. Y después para los positivos, segunda derivada positiva. Es Convexa. convexa. Convexa o cóncava hacia arriba. Súper bien. Entonces, fíjense, antes del un medio, cóncava. Después del un medio, convexa. Cambiamos de concavidad de un sentido al otro. ¿Qué podemos afirmar? Que el un medio sea un punto de inflexión. Exacto. En x igual a un medio, hay un punto de inflexión. Hay que comprobar también con la tercera derivada, ¿no? Lo podemos comprobar y de hecho sí nos va a dar. Si es que no queremos hacer como todo el análisis, sí, lo podemos comprobar. ¿Cómo era comprobar? Acá nos decía, verifique que la tercera derivada, justo en ese punto que es el un medio, entonces no valga 0. Así que vamos a comprobar como una pequeña observación. ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale nuestra tercera derivada, chiquillos? 12. 12. ¿Qué pasa si nuestra tercera derivada yo la evalúo en un medio? ¿Cuánto nos va a dar? Sí. ¿Cuánto? 12. 12. Porque es constante, no va a variar, 12. 12 es distinto de 0. Eso a mí me confirma que justo en un medio hay un punto de inflexión. ¿Ya? ¿Queda clara esa parte, chicos? Sí, profe. Súper. Sí, profesora. Vamos a clasificar los extremos que nosotros encontramos, nuestros puntos críticos, nuestros posibles máximos y mínimos. Entonces clasificamos máximos y mínimos. Ya. Teníamos dos formas de hacer la clasificación de máximos y mínimos, ¿sí? Lo vamos a hacer de las dos formas. Vamos a usar criterio de la primera derivada. Criterio primera derivada. Y vamos a usar también el criterio de la segunda derivada. ¿Ya? Los dos. Para el criterio de la primera derivada, ¿qué hacíamos? ¿Alguien se acuerda? A ver, era, si no mal recuerdo,
Mm. Era primero había que hallar los puntos críticos, ¿Están arriba? sí, y evaluar en los extremos del intervalo, pero tenemos los extremos del intervalo. Acá no hay, la función es abierta, como si no me dicen, nosotros acuérdense que de las primeras clases nos dijeron que el dominio, en caso de que no nos dijeran, eran los reales. Mm, Así que estamos considerando todos los reales. Tenemos que hacer esa tabla y determinar si la multiplicación de los puntos críticos es positiva o negativa, Ya, para ver vamos si es a que va hacia abajo o hacia arriba la ver. pendiente. Entonces, hacemos nuestra tablita con nuestros dos puntos críticos, que son el -1 y el 2. -1, 2. Es 6x menos 2x más 1. 6x menos 2, x más 1 y la multiplicación de todo, que es la primera derivada. Ya, y vamos completando. Entonces, el x menos 2 antes del -1, positivo o negativo, Negativo, negativo. al medio, negativo, Mm, y después, positivo, perfecto. X más 1, primer intervalo, negativo, y después, positivo. perfecto. Y al último positivo también. Hacemos la multiplicación, que sería nuestra primera derivada, y nos da positivo, negativo, positivo. La primera derivada positiva, ¿qué me dice de nuestra función original? ¿Qué Que característica? va el positivo va hacia arriba, el negativo va hacia abajo y positivo Creciente, arriba. decreciente y creciente. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Súper. Sí, Entonces, de acuerdo al criterio de la primera derivada, el -1, ¿qué sería? un máximo. Un máximo. Hay un máximo relativo. No sabemos si es absoluto porque no sabemos si la función sigue creciendo. Y en 2, en x igual a 2, Un mínimo. un mínimo. mínimo relativo, súper bien. ¿Sí? Eso es lo que a nosotros nos indicaba el criterio de la primera derivada. Y bueno, acá por ejemplo, fíjense bien, nuestra tabla de la primera derivada con la tabla de la segunda derivada. Fíjense que acá es cóncava hacia abajo, si yo me fijo en las flechitas, y después como cóncava hacia arriba, si yo me fijo solo en la primera derivada. Y efectivamente, la segunda derivada nos dio que a la izquierda del un medio era cóncava hacia abajo, o cóncava secas, y después del un medio era cóncava hacia arriba, o convexa. ¿Sí? Y eso mismo se refleja acá abajo. Solo que acá me dice específicamente, en el lado azul de la segunda derivada, me dice específicamente que justo en un medio, que está como por acá, es donde se produce el cambio de concavidad. ¿Sí? Acá uno no sabe dónde, sabe más o menos cómo es, pero no sabe dónde se produce el cambio de concavidad. ¿Ya? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Vamos con el criterio de la segunda derivada, que nos dice. Profe, una Nuestra... pregunta. Pregúnteme nomás. ¿Máximo relativo es lo mismo que máximo local? Sí, Ah, ya, gracias. le llama relativo o local. Creo que yo siempre ocupo el relativo, pero es cosa de mañas. Como que me acostumbré nomás. Ya, criterio de la segunda derivada. Nuestra segunda derivada, nosotros la evaluamos en los puntos críticos. En este caso sería segunda derivada de -1. ¿Cuánto nos va a dar? Ahí está la segunda derivada. ¿Cuánto da? 0, Mm. Evalúe. menos 18.
Menos 18. Segunda derivada negativa. ¿Qué quería decir de nuestra función cuando la segunda derivada era negativa? Hay un máximo local. Es cóncava, es negativa. Cóncava, así que deberíamos tener en x igual a menos 1 un máximo local o relativo. Y segunda derivada la evaluamos en el otro punto crítico, que es el 2. Evaluamos en 2. ¿Cuánto nos da? ¿Mm? 18. También. 18, pero ahora positivo. Entonces, como la segunda derivada es positiva, era como una carita feliz, y tiene un mínimo. Así que uno dice en x igual a 2, tenemos un mínimo local o relativo. ¿Queda clara la idea de criterio primera derivada y criterio segunda derivada, chicos? Profe, Siga. pero ¿qué pasaría si que, por ejemplo, me da en el criterio de la segunda derivada que x igual a menos 1 es un mínimo local? ¿Ahí estaría malo lo que nosotros hicimos antes? ¿O no? Claro, alguno de los dos está mal. Entonces, en sí, la del criterio de la segunda derivada es como para confirmar el criterio de la primera derivada. No, los puede usar por separado. Así como uno dice, ay, profe, no me gusta hacer tablas, así que no quiero hacer la tabla, utilizo criterio de segunda derivada. Y listo, y no hay problema. ¿Sí? Podríamos no haber hecho esta tabla y hacer al tiro la clasificación con el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Son independientes, usted puede ocupar el que quiera. ¿Se entiende o no? Profe. Sí, ¿Dudas, chicos? De mi parte, no. ¿No? ¿Y el resto? Tampoco. ¿No? Ya, perfecto. Entonces, chicos, esa era la clase. Terminamos. Queda la parte de ejercitación para que hagan este. Es cortito, pero la idea es que lo analicen. ¿Ya? Fíjense que les dan una función, que es la función es siempre positiva, y la derivada se la dan al tiro. La derivada es menos x por f de x. ¿Sí? Con eso usted puede determinar los extremos locales y los puntos de inflexión. ¿Ya? Para que haga un pequeño análisis. Y eso, chicos, si no hay consultas, lo dejamos hasta acá. Así que eso, que estén muy bien, chiquillos. Chao, chao. Chao, profe, muchas Profesora, gracias. Que cuídese. esté bien. Chao, Chao, profe, que esté bien. Tenga buen día. Profe, cuídese. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao.